Del barrio les cuento que está muy malo ahora, se ha visto mucha corrupción, se ha visto demasiado cosas, hubo gente muy mala acá en el barrio, que si los pelados en ese tiempo no se metían a cosas malas, los mataban, o sea, mataban por ver caer la gente. Me envolvían mucho a los pelados en esas cosas. En ese tiempo había mucha clase de personas, pero los que tuvieron que ver mucho eran unos soldados, los que pagaban servicio militar. Los que pagaban servicio militar acababan de pagar servicio y eran los que se metían en los barrios a cobrar, que vacuna, que tal cosa, que tal otra, con muchas peladas. Entonces esto era una revoltura y se convirtió esto en un demonio, pues, mejor dicho, horrible, sangre, mucho, todo porque usted se puede alcanzar a imaginar lo mismo que está ahora. Se había calmado, pero ya está otra vez caliente. Y ahora nosotros éramos los que están, pero en ese tiempo éramos paramilitares, porque hacían, como les dijera, sí, salían de pagar servicio militar y seguían trabajando con el gobierno. Entonces los llamaban que es que autodefensa, es que yo no sé qué, a ellos también muchos los mataron, uno tenía que estar encerradito, se alborotaban en bala, dando bala, no le importaba a los niños corriendo en las calles, los niños corriendo desesperados. Y yo soy una de las que cuando había una balacera yo abría la rejita y yo dejaba entrar a todo el que más pudiera para que se salvara pues de toda esta violencia que hay. En Orión, balas por toda parte, se oía como una guerra horrible de los alrededores, de allá, por acá no, pero a los alrededores, parecía una guerra entre ellos tirándose muy horrible, impresionante. Ellos mataban gente, niños, no, es que eso parecía una guerra, eso es una guerra. Y también los helicópteros también les tiraban a ellos, y hubo mucha muertandad, hubo mucha gente. Por acá, por estos laditos, no, muy sanito todo, pero de allá de Las Peñitas, del Socorro, del Salado, el 20 de julio, y estas paredes se atravesaban con balas, también las atravesaban con balas, porque mi casa de allá tiraban allá y se entró una bala, corrió un montón de cosas y quedó incrustado en un cojín, dañó la organeta del sobrino, mejor dicho, casi mata a 4 que habían allá, pero esa bala empezó a caminar y bueno, balas muy grandes y se veía como toda clase de armas, y esto para que fue mucho miedo, hasta uno también se escondía, o cuando había una balacera, los que vivimos en apartamentico pequeños teníamos que irnos para el baño, tirarnos al suelo. Se veían muertos vivos, se veían personas pues que ya las mataban y yo las veía vivas, con la misma ropa que se fueron. El sacerdote, pues el curita, que yo lo veía que se perdía en un naranjito por aquí abajito. Hubieron como 2 o 3 pelados muy jodidos y muy tremendos que decían que tenían pactos con el diablo, que a ellos nadie los mataba. O sea que para poderlo matar tuvieron que destrozarle el corazón y la cabeza. Porque creo que el muchacho que era jodido le tuvieron que botar la cabeza. Bueno, el otro lo dejaron como un colador, que decían que tenían pues pactos con el diablo, que no les entraba nada. Pero mentira es que sí les entró. Bueno, se veían cosas muy miedosas, se veían los espíritus gritar, se veían cosas novedosas como muchos espantos, muchos espíritus que iban y venían. Pero eran muertos pero vivos, yo los veía vivos, no eran muertos, yo los veía, ay sí, ese ya no existe, ese lo mataron, pero yo los veía pues, unos se ven tristes, unos se ven alegres, otros, pero así bonitos, no muertos sino bonitos, así como cuando vivían. Allá en esa torre arriba, mataron a mucha gente, a unos muchachos, como que estos cogían en bandita y los mataban. Y uno de ellos por las noches gritaba, pero no era él, sino como el espíritu, que decía, por favor ayúdenme. Se oía por el aire una persona gritando, por favor ayúdenme. Decían que esos fueron los muchachos que mataron. Bueno, a los que les decían convivires o paramilitares, toda esa gente que había acá, se mantenían en los morros, y en los morros de allá vigilaban a los de acá, y se informaban por unos teléfonos. Entonces un día cualquiera los mataron allá los cogieron a la traición y los mataron.
Y en la quebrada también tiraban cada rato muchachos que es que caretrapo les decían, no sé cómo emplearan muy, que porque eran que es que sapos del ejército, bueno, que el gobierno les pagaba, que el presidente, que para mí el gobierno fue el que dañó todo esto, igual que formó las bandas peores y las más grandes.